Hola crocheteras y crocheteros, bienvenidos a la segunda y última parte de nuestro proyecto, una linda muñequita mushroom. También quería recordarles que el tutorial base del cuerpo, de los brazos y de la maceta es el mismo tutorial que usamos para la muñequita rosa. Y si te gusta nuestro tutorial, no olvides de regalarme un like, de suscribirte y de activar la campanita de notificaciones. Y sin más que decir, continuemos. Vamos a hacer el cabello en color marrón. Voy a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Voy a cerrar el anillo mágico y ahora me toca hacer la vuelta número 2 y haré 6 aumentos, un aumento en cada punto bajo. En total voy a tener 12 puntos bajos en esta vuelta número 2. Vamos a hacer la vuelta número 3 y haré un punto bajo y un aumento. Y esa es la secuencia que vas a continuar haciendo. Un punto bajo, un aumento. En total vas a tener 18 puntos bajos en esta vuelta número 3. Me toca la vuelta número 4 y haré un punto bajo, 1, luego un aumento, después 2 puntos bajos, 1, 2 y un aumento. Y esa es la secuencia que vas a hacer, 2 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 24 puntos bajos en esta vuelta número 4. Donde está tu marcador, vas a hacer un punto deslizado. Luego 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cadenas. Te vas a saltar la primera cadena. En la siguiente cadena vas a hacer un punto bajo. Y vas a empezar a hacer un punto bajo en cada cadenita hasta llegar al final. Y cuando hayas terminado de hacer esta tira de 9 cadenas, en el siguiente punto vas a hacer un punto deslizado. Luego vas a hacer 30 cadenas. Cuando hayas hecho las 30 cadenas, te vas a saltar la primera cadena. En la siguiente cadena vas a empezar a hacer un punto bajo en cada cadena, así hasta llegar al final. Bien, ya terminamos. Ahora en el siguiente punto haces un punto deslizado. Y así como esta tira de 30 cadenas, en total vas a hacer 3 tiras del mismo tamaño. Ya tengo las 3 tiras de 30 cadenas. Ahora en el siguiente punto haces un punto deslizado y vas a hacer 13 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cadenas. Te vas a saltar la primera cadena. En la siguiente cadena vas a hacer un punto bajo. Así hasta llegar al final, un punto bajo en cada cadena. Y ahora, cuando hayas terminado, en el siguiente punto haces un punto deslizado. Y como esta tira de 13 cadenas, en total vas a hacer 10 tiras de 13 cadenas. Bien, cuando hayas terminado las 10 tiras, vas a volver a repetir estas 3 tiras de 30 cadenas. En el otro lado vas a hacer aquí
3 tiras más de 30 cadenas. Ya terminé las 3 tiras de 30 cadenas de este lado. Vuelves a hacer tu punto deslizado. Y ahora me toca hacer una tira de 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Te saltas la primera cadena y empiezas a hacer puntos bajos en cada cadenita hasta llegar al final. Bien, ya terminé la tira de 9 cadenas. Ahora voy a hacer una tira de 11 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 cadenas. Te saltas la primera cadena, en la siguiente cadena vuelves a hacer un punto bajo en cada cadenita. Luego vas a hacer una tira de 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cadenas. Te saltas la primera cadena y empiezas a hacer un punto bajo en cada cadena, así hasta el final. Vamos a hacer la última tira y esta tira es de 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Te saltas la primera cadena y en la siguiente empiezas a hacer puntos bajos en cada cadena hasta el final. Y al final vas a terminar con un punto deslizado y cortas la hebra. Como voy a pegar el cabello a la cabeza, entonces voy a dejar solo una hebra pequeña. Ya hemos terminado de hacer el cabello y quiero mostrarles que estas 3 hebras de 5, 9 y 11 cadenas son la parte delantera del cabello. Ahora vas a introducir un alfiler por el anillo mágico de esta manera y también por el anillo mágico de la cabeza de nuestra muñequita. Así. Bien. Una vez que esté bien ubicado, esta es la parte delantera. Esta tira es la tira de 9 cadenas. Estas 3 tiras son de 30 cadenas. La primera tira va a ir justo encima de la oreja. Aquí vas a colocar un alfiler. Luego, esta tira de 9 cadenas va a ir pegado a esta tira de 30 cadenas. Coloca siempre un alfiler. Y vuelves a colocar, esta tira también es de 30 cadenas. Colocas un alfiler más abajo. Así. Y así es como vas a colocar este lado. Ahora te voy a enseñar el otro lado, cómo vas a colocar las tiras del cabello. En este lado vas a tomar la primera tira de 30 cadenas, esta, y la vas a colocar encima de la oreja, siempre ayudándote de tus alfileres. Esta va encima de la oreja. Luego vas a colocar las otras tiras de 30 cadenas juntas. Esta tira es de 9 cadenas. También la vas a colocar junto a la tira de 30 cadenas. Luego vas a ir colocando estas tiras de la parte de atrás, ayudándote de tus alfileres. Y así es como te va a quedar. Miren, toda la parte de atrás está bien junto. Ahora vamos a continuar con la parte delantera y vas a empezar por esta tira de 5 cadenas. Aquí, bien pegado al cabello y siempre ayudándote de tus alfileres. Continúas con la otra tira de 9 cadenas, esta, y también la vas a unir a la otra tira. Vas a formar como una ola o una onda.
Ahora esta es la última tira de 11 cadenas. Y cuando ya tengas todo, absolutamente todo el cabello bien puesto, lo que sigue es pegar con silicona líquida. En mi caso siempre comienzo a pegar por la parte delantera y luego por un lateral y termino en el otro lateral. Ya terminé de pegar el cabello. Ahora, estas tiras con las que he amarrado el cabello son unas tiras de 32 cadenas. Son facilitas de realizar. Y si quieres colocarle algún detalle como los aretes, eso es totalmente opcional. Bien, ahora vamos a pegar el sombrero a la cabeza, así, de esta manera. Aquí en el centro vas a colocar un poquito de silicona fría o silicona caliente. Ahora te voy a mostrar cómo he pegado el sombrero a la cabeza. Bien. En el centro del tejido vas a colocar un poco de silicona. Estoy usando silicona líquida. Ahora sí, la cabeza de tu muñequita la vas a introducir de esta manera y vas a sujetar hasta que esto pegue. Y bien, mis queridos crocheteros, hemos llegado a la parte final de nuestro proyecto, esperando como siempre que sea de tu total agrado y que puedas realizarlo. Y pedirte solamente dos cosas: que compartas nuestro tutorial, así llegaremos a más personas, y que veas el video hasta el final. Bien, mis queridos crocheteros, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video.